Muchas gracias, Max y Sigor, por resumir los resultados del proceso de trabajo que durante estos años hemos llevado con el proyecto de Euskaditik Mundura. Creo que no hay mejor manera de cerrar un proyecto de estas características sino debatiendo sobre uno de los aspectos centrales de la Agenda 2030, como es el fin de la pobreza, que está, de hecho, explicitado en el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para poder conversar sobre esta materia, es preciso primero definir y acotar qué entendemos por pobreza, ver de qué manera se puede medir ese fenómeno y a partir de ahí pensar en qué políticas públicas se pueden llevar a cabo para paliar sus efectos sociales, económicos, etc., ¿no? Y es una suerte y un honor poder contar aquí con una persona que es Joanna Jael Milovic, Juliana, investigadora de la Universidad de Oxford, una de las mayores expertas en el índice de pobreza multidimensional. Ella es doctora por la Universidad de París-Nanterre y ha recibido el premio de doctorado de la Cátedra UNESCO en Sistemas Alimentarios Mundiales. Como docente ha impartido clases de macroeconomía, microeconomía, economía del desarrollo, evaluación de impacto de políticas públicas y desde 2016 forma parte del Oxford Poverty and Human Development Institute, que se encarga de calcular el índice de pobreza multidimensional global y además ha participado en el asesoramiento de políticas públicas a nivel internacional. Así que es un placer tenerte hoy con nosotros aquí y sin más dilación pues te cedo la palabra para que nos hables. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, egunon guztioi. Me disculpen, por favor, por mi euskera, que se limita a eso, ya es que ricasco. Quería principalmente agradecer a la Universidad de Deusto y a la Fundación Alboan por invitarnos a OFI y particularmente a nuestra directora, la profesora Sabina Alcair, para participar en este evento tan importante de clausura del proyecto Euskaditik Mundura, espero haberlo dicho bien también. Y bueno, pido disculpas de parte de Sabina, que no puede estar aquí presente con vosotros hoy, aunque le hubiera gustado mucho poder estar. Y bueno, para mí es un honor poder representar a OFI y a través de ella y el trabajo que en OFI realizamos. Entonces, sin más preámbulo, quería comenzar. Bueno, mi nombre es Juliana, como Guillermo decía. Gracias por la presentación. Trabajo en la iniciativa de Oxford sobre pobreza y desarrollo humano en la Universidad de Oxford. Somos un centro de investigación que se focaliza principalmente en la medición de pobreza multidimensional a nivel mundial. Pero ¿qué entendemos, no, por pobreza multidimensional? Entonces, la paso por aquí, la estoy pasando aquí, pero perdona. Ahí. ¿Qué entendemos por pobreza multidimensional? Entonces, bueno, como justamente Sigor y Maximiliano, que de hecho quería también agradecerles a ellos personalmente por la invitación, como Sigor y Maximiliano lo hablaban, la pobreza tiene varios rostros, ¿no? Orígenes, vivencias, múltiples sufrimientos y todos ellos cuentan, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de un profesional que sea autónomo, por ejemplo, y que tenga acceso a vivienda, unos ingresos medios, pero que no tenga acceso a la seguridad social o que enfrente otro tipo de problemáticas de precariedad a nivel laboral. También, por ejemplo, podemos ver los asentamientos informales en las urbes en donde vivimos. Nos vamos, por ejemplo, incluso en Madrid. Yo crecí en Madrid, ahí al lado de donde crecí, en Alcalá de Henares, está también la Cañada Real, donde vemos que hay personas que viven, en situación de hacinamiento, no tienen tampoco viviendas adecuadas. Pero también, por ejemplo, en Buenos Aires, también donde nací, está la Villa 21, en donde las personas también viven sin acceso a agua potable, a sistemas de canalización, o por ejemplo en Río de Janeiro, donde también hace poco todos hemos aprendido sobre la situación de violencia policial que vivieron las personas y de inseguridad que vivieron las personas en este complejo de A Peña.
pero también en Freetown, que fue una de mis primeras experiencias en el trabajo en OFI, donde el acceso a la electricidad es prácticamente nulo, se limita a los hoteles y los casinos, ¿no? Las personas no tienen acceso a la electricidad. Entonces vemos que la pobreza tiene varias vivencias y problemáticas, y de manera creciente los países lo van comprendiendo, ¿no? Lo podemos ver en la realidad diaria. Y el trabajo que realizamos en OFI, sobre todo, pues utilizamos, seguimos mucho el camino que el profesor Amartya Sen, que es el mentor también de nuestra directora Sabine Al-Khair y es Premio Nobel de Economía en 1998, realizó durante toda su carrera sobre justamente la pobreza y los diferentes problemas y carencias que las personas enfrentan y cómo esto afecta justamente a su propio desarrollo personal, ¿no? Entonces, él desarrolló un enfoque que es el enfoque de capacidades, que básicamente pues, lo que explica es, ¿no? Yo puedo tener el derecho, ¿no? de votar, por ejemplo, tengo el derecho de votar en una sociedad democrática, pero del derecho que tengo a votar a poder ejercer ese derecho hay todo un camino, ¿no? Como también Maximiliano explicaba sobre, por ejemplo, la migración, ¿no? Y la posibilidad, el derecho de que los niños accedan a una educación, pues hay todo un camino también si nos encontramos en situaciones, por ejemplo, de migración. En la situación de derecho, por ejemplo, a votar, tengo que poder acceder, ¿no? Tener la capacidad de poder estudiar, ¿no? De recibir una educación que me permita también tener un conocimiento crítico y también acceso a la información y también incluso poder tener un transporte público que me permita llegar hasta el lugar del voto, ¿no? Entonces, una serie de condiciones se tienen que dar justamente para que pueda ejercer mi derecho a votar y ahí la idea es justamente hablar, ¿no? de esa capacidad de las personas de poder justamente elegir libremente lo que quieren ser o hacer en la vida, ¿no? Entonces, desde ese enfoque de capacidades que permite capturar justamente las diferentes problemáticas que las personas enfrentan, pues a día de hoy podemos decir que podemos medir ya esa multidimensionalidad de la pobreza o de estas problemáticas, ¿no? que las personas enfrentan. No quiero entrar mucho en los aspectos técnicos, pero quería no dejar de lado el método que desde OFI utilizamos, que ha sido desarrollado por Sabine Al-Khair y James Foster, que es un profesor de la Universidad de George Washington, y Sabine Al-Khair, nuestra directora, lo que llamamos el método AF, más cortito, entonces, para medir la pobreza multidimensional. Entonces, yo quería invitaros a mirar este cuadradito, que sería una sociedad en donde tenemos 4 personas, son mis compañeros de trabajo, Fanny, Rakesh, Juliana y Sabina, y medimos en esta sociedad la pobreza a través de 4 indicadores que son los que mencionábamos incluso anteriormente, ¿no? El indicador de acceso al agua, de una vivienda accesible, ¿no? Adecuada, el acceso a la electricidad y también la disponibilidad de vivir en seguridad. La denominación, ¿no? Las siglas de P quiere decir que esta persona está privado en ese indicador, quiere decir que enfrenta este problema, ¿no? Vive esa carencia, y NP quiere decir que no vive esa carencia, no está privado, ¿no? Entonces, como podéis ver, Fanny, por ejemplo, no enfrenta ninguno de los problemas, ¿no? Fanny no estaría privada en ninguno de los indicadores. Entonces, su puntuación de privación es de 0 sobre los 4 posibles privaciones que podría enfrentar. Rakesh enfrenta 2 privaciones, una en seguridad y otra en acceso al agua, sobre las 4 posibles. Juliana está privado en todo, en los 4 indicadores, y Sabina está privada en electricidad. Entonces, frente a esta sociedad que tenemos y que podemos capturar las diferentes privaciones, la pregunta es ¿cuántas privaciones las personas tienen que vivir para ser identificadas como multidimensionalmente pobres, ¿no?
En este ejemplo vamos a utilizar dos privaciones. Entonces diremos que una persona es multidimensionalmente pobre si enfrenta 2 privaciones sobre las 4. Entonces, ¿cuántas personas serían pobres en esta sociedad? Pues vemos que Fanny no enfrenta ninguna, con lo cual no sería pobre. Rakesh enfrenta 2 sobre las 4, entonces Rakesh sería pobre. Juliana enfrenta 4 de las 4, también sería pobre. Y Sabina, que enfrenta solo una, no sería pobre. Entonces aquí la tasa de pobreza, como veis, podemos simplemente contar que serían 2 personas pobres sobre las 4. 50% de esta sociedad vive en pobreza multidimensional. Y el método lo que trae es, además de la tasa de pobreza, que es a lo mejor un número que ya todo el mundo está familiarizado, ¿no? Porque también se habla mucho de la pobreza monetaria, es la intensidad de la pobreza, ¿no? Cuántas privaciones las personas pobres o cuántas carencias las personas pobres enfrentan. Y entonces esto lo calculamos simplemente haciendo una media. Si Rakesh enfrenta 2 privaciones de 4 y Juliana enfrenta 4 de 4, pues de media las 2 personas pobres enfrentan 3 privaciones sobre las 4. Entonces, esa sería la intensidad de la pobreza que junto con la tasa de pobreza, el producto de las dos, nos daría lo que es el índice de pobreza multidimensional, que es la estadística oficial que se utiliza justamente para medir el nivel de pobreza, porque permite capturar no solo el número de personas pobres, pero también cuán de pobres estas personas pobres son. Este método, así de sencillito, que espero que os haya llegado, también justamente permite visibilizar rápidamente la acción política. Entonces, si por ejemplo hay una intervención para reducir la privación que Juliana vive en términos de seguridad y digamos que Juliana, pues gracias a esta política ya no estaría privada en seguridad, Juliana seguiría siendo pobre porque enfrenta 3 carencias sobre las 4, pero ahora, en lugar de enfrentar 4, enfrentaría 3. Entonces, el número de privaciones que Juliana enfrenta disminuye, ¿no? Y aunque sigue siendo pobre y la tasa de pobreza sigue siendo del 50%, la intensidad de la pobreza disminuye. Y entonces el nivel de pobreza en la sociedad disminuye también, porque las personas pobres son un poquito menos pobres, gracias a esta política. Entonces, bueno, este es el método sencillo que justamente pues, permite medir el índice de pobreza multidimensional y las 2 aplicaciones más importantes, en las que más trabajamos son el índice de pobreza multidimensional global y el índice de pobreza multidimensional nacional. Para comenzar con el global, explicaros rápidamente, es un índice que medimos desde OFI junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el PNUD, lo calculamos anualmente y publicamos anualmente junto con un informe conjunto y utiliza datos que son públicos de las encuestas de demografía y de salud y de los indicadores múltiples disponibles para más de 100 países en el mundo y entonces es una medida de pobreza multidimensional aguda que permite ser comparable a través de estos 100 países en el mundo, ¿no? Cuando digo comparable justamente es porque tiene la misma estructura para todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué capturamos en este índice de pobreza multidimensional global? Bueno, 10 indicadores que serían nutrición, mortalidad infantil, años de escolaridad, asistencia escolar, combustible para cocinar, saneamiento, agua potable, electricidad, vivienda y bienes, reagrupados en 3 dimensiones de pobreza, que son salud, educación y condiciones de vida. Porque las 3 dimensiones de pobreza son igualmente importantes dentro de las vidas de las personas, el peso de cada una de estas dimensiones es el mismo. Entonces, 1/3 para cada una de ellas y los indicadores dentro de cada dimensión también son igualmente importantes. No podríamos decir que estar privado, por ejemplo, en nutrición es más importante que vivir en el hogar pues la mortalidad de un niño de menor de 18 años, ¿no? Entonces, porque ambas son importantes, ambas tienen el mismo peso. Entonces, todos los países para los que se calcula este índice, que son para 2025 son 109 países, tienen la misma estructura
y las mismas definiciones para los indicadores. Y este IPM, como decimos, permite de completar la medida de pobreza monetaria de 2,15 dólares al día, que está calculado pues, por el Banco Mundial. Un poquito el detalle, pero esta tabla la tenéis también disponible en la página de OFI, que es para que veáis pues, lo que se captura en cada uno de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el indicador de nutrición identificamos entonces como privados las personas que viven dentro de un hogar donde hay al menos una persona que sufre de desnutrición, para la cual tenemos información. Por ejemplo, también en asistencia escolar se mide si dentro del hogar hay al menos un niño que está en edad escolar, que tiene que ir a la escuela y que no está asistiendo a la escuela. En el agua potable, por ejemplo, si el hogar no tiene acceso a agua potable, o si incluso tiene acceso a agua potable, pero que está a más de 30 minutos de donde viven las personas, ¿no? Y así, cada uno de los indicadores que están capturados dentro del IPM están vinculados con diferentes áreas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS, como podéis ver, por ejemplo, el ODS 2 de hambre cero, o el ODS 3 de salud y bienestar, o el ODS 7 de energía asequible y no contaminante, y en su globalidad el IPM global está vinculado justamente al primer objetivo de desarrollo sostenible, que es de eliminar la pobreza, de aquí, reducirla de aquí de la mitad, de aquí a 2030, pero eliminarla globalmente como objetivo último. Y particularmente el indicador 1.2.2, que es la proporción justamente de personas, hombres, mujeres y niños que viven en pobreza en todas sus dimensiones. Entonces, pasando rápidamente, ¿voy bien de tiempo? Pasando rápidamente por los resultados del índice global de este año, que han sido publicados recientemente en 2017 por el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Como Maximiliano lo presentaba, de los 109 países para los cuales medimos el IPM global, estos son 6.300 millones de personas, 6 billones de personas, 1.100 millones, entonces 1,1 millón, o 18% de estas personas que viven en estos países viven en situación de pobreza multidimensional. Más de la mitad son niños, 53%. Y dentro de los niños, ¿no? O sea, cuando miramos dentro de los grupos de los niños y los comparamos con el grupo de adultos, son más en porcentaje los niños que los adultos, ¿no? Que viven en pobreza multidimensional. Y como Maximiliano decía, pues también más del 80% de estas personas que viven en pobreza multidimensional viven en zonas rurales y se concentran particularmente en las regiones de África subsahariana y de Asia del Sur. Ahora bien, hablábamos de que en el IPM capturamos justamente las diferentes problemáticas, ¿no? Que los hogares pueden vivir, ¿no? Entonces nos interesa justamente poder analizar la composición de esta pobreza. Perdón, que tengo esta tos que no se va y dificulta la comunicación. Y justamente analizando la composición de la pobreza, podemos ver en este gráfico, si lo miramos en detalle, varias cosas. Primero, cada barrita analiza uno de los indicadores de los 10 que están capturados en el IPM global, ¿no? Teníamos desnutrición, teníamos mortalidad infantil, años de escolaridad, frecuencia escolar, ¿no? Combustible para cocinar, etcétera, ¿no? Los 10 indicadores que capturamos en el IPM global. Y entonces en las barras, la totalidad de la barra es el número de personas, en este caso son millones de personas, que son pobres y que están privados en cada uno de estos indicadores. Entonces, la totalidad de la barra, por ejemplo, podemos ver que la altura, la más alta, es la de combustible sólido, que es la del medio, en donde vemos que casi 1 billón de personas, o 970 millones de personas en estos 109 países, son pobres y cocinan con combustibles sólidos, ¿no? Con carbón, con leña, lo cual también es una cuestión cultural, ¿no? Pero si cocinan, por ejemplo, con estos combustibles dentro de los hogares, a veces les puede dañar, por ejemplo, a la salud respiratoria.
Vemos también que otras de las barras altas es la vivienda, ¿no? La última, casi la penúltima, ¿no? 878 millones de personas son pobres y viven en un hogar donde el suelo de la vivienda o el techo o los muros están construidos con materiales que no son adecuados. También vemos, por ejemplo, el primero de ellos, en desnutrición, que 635 millones de personas son pobres y viven en un hogar donde hay al menos una persona que vive en condición de desnutrición. Entonces, como vemos, podemos ver cuál es esta composición de la pobreza para dirigir acciones más focalizadas justamente para reducirla y en su conjunto reducir el índice de pobreza multidimensional global. Los colores que veis aquí hacen referencia a la clasificación de los países según el ingreso. Entonces, pueden ser países de ingreso bajo, que son el color naranja, o pueden ser de países de ingreso medio bajo, que es el color verde clarito, o de ingreso medio alto, que es el color verde oscuro. Pero, como veis, el color verde, que es en su mayoría, son los países de ingreso medio. Entonces, vemos que, sobre todo, las personas pobres viven en países de ingreso medio. Lo podemos ver también en este gráfico, donde hacemos la misma representación, pero las barritas corresponden a cada una de las regiones del mundo. La primera es para todas las regiones, ¿no? Las 1.148 millones de personas que son pobres, y vemos justamente que el color verde es mucho más, diciendo que más de 50% de la población que es pobre en todos estos países vive en países de ingresos medios. Y en su mayoría estas personas viven justamente, los encontramos en el África, en Asia del Sur y también en el sudeste asiático y en la zona del Pacífico y en Latinoamérica. En África subsahariana vemos que sobre todo son países de ingreso bajo. Bueno, para pasar rápidamente también, porque no me quiero tardar tampoco mucho, en este informe mis compañeros también realizaron un estudio sobre cómo se vincula la pobreza multidimensional con los diferentes riesgos climáticos que pudieron medir, que son las altas temperaturas, las sequías, las inundaciones, la contaminación atmosférica. Y este estudio está publicado en línea, también podéis acceder a él. Y justamente pues lo que encontraron es que, como Maximiliano nombraba, más del 80% de las personas que viven en pobreza multidimensional enfrentan también o están expuestos al menos a alguno de estos riesgos, ¿no? Y vemos que sobre todo los riesgos que las personas pobres enfrentan son las altas temperaturas y la contaminación. Si lo miramos también por la clasificación de tipos de ingresos, medios altos, medios bajos y bajos, ¿no? Según los países, vemos, por ejemplo, que en los países de ingresos medios altos, las personas pobres sobre todo enfrentan o están expuestas a riesgos de contaminación, ¿no? Y de inundaciones. Y en los países de ingresos medios bajos, las personas pobres están enfrentadas también a las altas temperaturas, así como, por ejemplo, lo vemos también en los países de ingresos bajos. Entonces, son diferentes problemáticas que añaden, pues al final vemos que está la situación de pobreza, pero también la situación del riesgo climático, ¿no? Al cual las personas se enfrentan, las personas pobres se enfrentan. Entonces es como diríamos, una doble carga que estas personas viven y que ya no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces, y esta situación va a ir empeorando, ¿no? Mis compañeros que hicieron esta investigación pudieron identificar justamente en un primer análisis que las altas temperaturas van a continuar aumentando, las personas pobres van a seguir estando enfrentadas, expuestas a más altas temperaturas y mayores riesgos climáticos en este sentido. Entonces, es importante poder tener en cuenta ambas a la vez. Bueno, para continuar, ¿cuánto tiempo me queda, Guillermo? No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Vale. Sí, bueno, puede dar tiempo para charla también. Gracias. Pero bueno, así como os he presentado el índice, el IPM global,
que, como decíamos, es comparable para más de 100 países en el mundo y, como veis, pues da resultados alarmantes a nivel global del nivel de pobreza multidimensional que existe. Luego también existen las medidas de pobreza multidimensional nacionales. ¿Y por qué existen? Bueno, pues porque pues os preguntaréis, ¿no? O sea, es que la pobreza, por ejemplo, es la misma en Argentina que en el Congo o en India. Pues seguramente las personas que viven en pobreza en cada uno de estos países enfrentan problemáticas diferentes, ¿no? Y entonces, para poder justamente inspirar la agenda política de reducción de esta pobreza, pues es necesario poder capturar estas problemáticas. Entonces, por eso los países, cada vez más, casi incluso 40 países ya en el mundo, desarrollan sus índices de pobreza multidimensional nacionales que permiten completar las medidas nacionales de pobreza monetaria, ¿no? Que las miden a través de las canastas de consumo básico, de alimentos y de bienes. Estas medidas, estos IPMs nacionales permiten justamente de reflejar, como decíamos, los contextos diferentes de pobreza, pero también de prioridades y estrategias de desarrollo nacional. Y son las estadísticas nacionales oficiales que se calculan, ¿no? Son calculadas por los institutos de estadística, apoyadas en procesos por los gobiernos nacionales y que permiten justamente darle seguimiento al objetivo de desarrollo sostenible número 1, que es de eliminar la pobreza en todas sus formas, y que está vinculado, pues el IPM nacional es justamente el indicador 1.2.2 de este objetivo, ¿no? Bueno, para contaros algunos ejemplos, tenéis toda la información también disponible en la página web de OFI, pero también de la red de pobreza multidimensional, que voy a compartiros también el enlace. Por ejemplo, en El Salvador, cuando se realizó el proceso de creación del IPM nacional, se hizo un proceso de consulta a través de las comunidades que vivían en situación de pobreza para identificar justamente cuáles son las problemáticas que las personas que viven en pobreza enfrentaban, ¿no? Yo no sé si tenemos la posibilidad de poder acceder, poder poner este vídeo. Si hago... Sí. What is poverty? We've been studying it for more than a century, thousands of documents, conferences, and financial resources, and yet we all know that poverty is more than the lack of income. What are the deprivations apart from income that might cause a person to be poor? Many of the answers to this question have been formulated from the comfort of our offices. An alternative approach, however, is to define the dimensions of poverty by asking the people who are poor. In other words, through a participatory process where poverty is defined from the protagonist's perspectives. Ya dejar de comer frijoles y ver, pero aquí a veces se comen y a veces no. Días uno come, días no come. Y hay veces que uno ya no alcanza para uno, pues ya uno ya se queda solo con las ganas de comer, no come. Él, cuando puedo, le doy su vasito de leche, le doy su juguito, cuando hay, pero cuando no hay, ni modo, le tocó café si hay, y si no, pues agüita. Para definir la pobreza, primeramente, yo diría que lo primero y lo básico es donde estamos, donde vivimos, que es propio. Bien limitados a 10 metros cuadrados y ahí es todo. Pues. Sí, 10 metros cuadrados simplemente sirve para una vivienda, e incluso hasta para que jueguen nuestros hijos. Adentro de la casa juegan, porque ¿de dónde es espacio? Se mete el agua, pero aquí hay tan parche blanco. Y poquito hoyo se mira, pero se llena una laguna, mira, allá adentro se mete también. Nada, porque como aquí no hay, si uno va, lo más que sale es aquí mismo, uno no sale, sí, al monte, trae un supala, trae leña, esa es la diversión de las personas aquí. Quisiera salir con mi familia todos los fines de semana, pero
Imagínense si el dinero solo alcanza para darle el estudio, para la comida y tal vez para comprar una ropita. Porque no se encuentra empleo usted, no se encuentra empleo. Por no tener donde trabajar, pues, especialmente. Porque hay empleo, hay progreso. También hay gente que no encuentra trabajo por falta de estudios. Es que ya estamos vencidos. No hay fuerza para trabajar. La gente aquí cuando va al hospital es porque o la llevan de emergencia, no aguantó. De lo contrario, hay bastante así dolores o golpes que así en la casa no se visita ninguna clínica ni nada. ¿Por qué? Porque hay bastantes limitantes. Digamos un ejemplo, viene una persona aquí, se lastima algo, ¿verdad? A veces ni siquiera para el pasaje tiene para agarrar el bus y ir a una clínica, pues aunque no le vayan a cobrar nada, ¿verdad? Mira, los componemos por orden de Dios tan grande. Por la situación que está, los empleados, delincuentes que están, por eso, porque antes no era así, era bien tranquilo, salía uno a la medianoche, ¿y ahora qué? Imagínate, ya a las 5, a las 4 estamos uno echados ya no sale mucho en la calle, a la voluntad de Dios, imagínate. Ahí solo Dios los cuida a uno aquí. Es duro. No duerme nada uno. Imagínese. Mire que yo tan pobre era que yo jalaba agua, jalaba cargas de tomate, jalaba leña, lavaba ajeno para ganarme los cuadernos de mis hijos, porque eran 7. Entonces les di solo hasta, yo platiqué con ellos y les dije, hijo, yo ya no puedo más, hijo, yo soy muy pobre, hijo, yo les voy a dar hasta 9. Y hasta 9 les di a todos. Ya no pude más. Con 9 no me le dan este trabajo. Necesito bachiller. Esa para mí es algo tremendo. Uno se acuesta y duerme pensando qué va a comer mañana, qué es lo que va a hacer mañana. Y así vive uno. Eso nunca se le va a terminar a uno. ¿Sí? Nunca se le va a terminar. Si uno no se hace viejo por los años, sino por lo que uno vive, ¿verdad?
muchas gracias por la paciencia para ver el vídeo. Espero que os haya gustado y que justamente pues, lo que veis en el vídeo es cómo cada persona relata sus propias vivencias, ¿no? Diarias y cómo cuentan, ¿no? Pues no puedo, pues para mí, pues si hubiera podido estudiar, pues a lo mejor podría acceder a un mejor trabajo. Entonces, cada vez, o no, mis hijos no pueden salir a jugar, esta inseguridad antes no se vivía, o mire el techo de mi casa, ¿no? Que se cae agua cuando llueve. Entonces, estas diferentes vivencias en El Salvador, por ejemplo, se identificaron para, se utilizaron justamente para identificar cuáles serían los indicadores para incluir dentro del índice de pobreza multidimensional de El Salvador. En México la experiencia pues, también fue que era importante considerar los derechos sociales y de esta manera pues, también el índice de pobreza multidimensional considera la pobreza monetaria, pero también 6 derechos sociales diferentes. Por ejemplo, en Angola tienen un índice de pobreza multidimensional tanto municipal como nacional. La diferencia de los dos es que el municipal fue el primero de ellos que fue creado utilizando los datos del censo, que permite justamente tener información desagregada a nivel de municipios, porque desde el gobierno querían justamente poder hacer una clasificación de los municipios por nivel de pobreza para saber hacia dónde dirigir los recursos presupuestarios, ¿no? Y después, justamente porque el censo se colecta cada 10 años, y esto era el censo creo que de 2012, si no recuerdo mal, y ahora de hecho acaban justamente de publicar el censo de 2024 y van a trabajar también en la actualización de este IPM municipal, porque el censo se colecta cada 10 años, pues querían tener también una medida que pudiese ser calculada más seguido y que permitiese justamente tener más información de la que el censo permitía de capturar, ¿no? Porque los censos, como son dirigidos a toda la población, a veces es más difícil añadir más preguntas para poder tener más información a nivel de la sociedad. Y las encuestas, a veces, que son representativas, aunque sean para un grupo más pequeñito, son representativas de la sociedad, a veces tienen más información. Entonces también decidieron crear un índice de pobreza nacional con la encuesta de demografía y de salud, que tenía justamente, permitía capturar más indicadores y más dimensiones y actualizar los datos más seguido para poder justamente darle un seguimiento al impacto de la política pública en la reducción de la pobreza en el país. Entonces, como veis, pues los diferentes gobiernos pues eso, tienen también diferentes objetivos, los contextos son diferentes y los IPMs nacionales de esta manera pues, permiten respuesta técnica e institucional a la medición de la pobreza y su reducción. Habéis visto el ejemplo de El Salvador, pero también para mencionaros pues, un ejemplo, porque hablábamos al principio de que la pobreza tiene muchas caras, ¿no? Y vivencias y experiencias, pero también la medición de la pobreza también tiene muchas caras, ¿no? Son muchas personas que están implicadas en este trabajo en diferentes países con los que tenemos el honor y el privilegio de poder trabajar. Y, por ejemplo, pues, en el caso de el IPM Nacional de Mauritania, que es, como veis, es una medida que tiene 19 indicadores, no tiene 10 como tenía el IPM Global, sino que tiene 19. Entonces, captura algunos de los indicadores del IPM Global, como son, por ejemplo, la frecuencia, ¿no? La asistencia escolar, los años de escolaridad, pero también añade, por ejemplo, la alfabetización, añade, por ejemplo, en la dimensión de salud, el parto asistido, si las mujeres que han dado a luz han tenido una asistencia por un personal que se ha cualificado. También añaden problemáticas, por ejemplo, de seguridad alimentaria o incluso de empleo, ¿no? De los jóvenes, por ejemplo, que no estudian o no tienen acceso tampoco a un empleo digno, pues lo han podido capturar, así también como la precariedad. El resultado entonces son 19 indicadores que están reagrupados en 4 dimensiones de pobreza y lo que obtienen en este estudio
de Mauritania es que 60% de la población en el país es multidimensionalmente pobre y viven mayormente en áreas rurales. Los niños también son el grupo de población más pobre y viven en las regiones del sureste del país. Ahora, así como analizábamos la composición de la pobreza para el IPM global, también los IPMs nacionales permiten este análisis y justamente pues identifican en el análisis de la pobreza en Mauritania que los problemas que se combinan más a menudo con la pobreza multidimensional son la falta de un seguro médico, la falta de educación primaria, las altas tasas de hacinamiento en los hogares, el uso de combustible sólido para cocinar y el acceso inseguro al agua. Como hablábamos de los rostros de la medición de la pobreza, pues el rostro de la medición de la pobreza en Mauritania es el de Alioune Gueye. Él es el jefe del Departamento de Estadísticas Laborales y de Condiciones de Vida de Hogares en el ANSAD, que es el Instituto de Estadística de Mauritania, en Nouakchott, en la capital. Y él es el que lideró justamente el trabajo del IPM-M, el IPM de Mauritania, durante el periodo del 2022-2023. Bueno, sigue trabajando actualmente en la actualización del IPM con los datos más actuales que se colectan a través de los datos de encuesta y también forma a su propio equipo porque el ANSAD justamente pues también está vinculado al Instituto Superior de Estadística y entonces forma a su propio equipo para poder darle continuidad a la medición de la pobreza multidimensional en Mauritania y participa de muchos foros nacionales e internacionales presentando el trabajo que Mauritania hace no solo en la medición pero sino también en cómo utilizar el índice de pobreza multidimensional para reducir la pobreza en su país. Bueno, reducirla y eliminarla. Entonces, bueno, desde 2009, que México fue el primer país que tiene un IPM nacional, hasta 2025 hay casi más de 40 países que tienen su propio índice. Este año fueron Uruguay, Mali, Irak, entre otros, los que lanzaron oficialmente su índice de pobreza multidimensional. Y así como el IPM global está vinculado a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues como decíamos, el IPM nacional también lo está. No es particularmente el tercer indicador del primer objetivo de desarrollo sostenible, es el indicador .2.2, que mide la proporción de hombres, mujeres y niños que viven en situación de pobreza en todas sus dimensiones según el contexto nacional. Así como decíamos que casi 40 países tienen su propio IPM, también más de 50 utilizan incluso sus IPMs nacionales o el IPM global para monitorear la evolución de la pobreza en sus reportes voluntarios que hacen anualmente. Bueno, y aquí me paro para hacer una pausa justamente, casi ya llegando al final de la charla y para poder dar incluso el espacio para este espacio de diálogo y no hablar tanto, pero para decir, bueno, os preguntaréis, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, hemos hablado hasta ahora de las métricas, ¿no? De la pobreza tiene varias formas, varios rostros, ahora la podemos medir. Hemos visto el método AF que permite muy fácilmente medir justamente las diferentes privaciones que las personas pobres enfrentan, ¿no? Y las experiencias de diferentes países, ¿no? El Salvador, Mauritania, Angola. Pero ahora bien, ¿qué hacemos, no? Cuando tenemos la medida, ¿no? Porque la idea es justamente poder usarla para reducir la pobreza en el país, ¿no? Entonces, desde OFI, bueno, trabajamos creando esta capacidad, transfiriendo los conocimientos sobre el método a los diferentes equipos de estadística con los que trabajamos en los países para que ellos ganen su autonomía en el cálculo, ¿no? Y la medición de la pobreza. Pero bueno, el propósito último justamente es que las medidas se utilicen para políticas de reducción de pobreza en el país, ¿no? Entonces ya hay países que lo utilizan. Colombia, de hecho, es uno de los países que no lo he nombrado aquí, pero lo nombro en las planillas siguientes como ejemplo, porque fue uno de los países pioneros en la creación del IPM y que utiliza el IPM justamente para la acción de reducción de la pobreza en su país. Angola también lo hace, como veíamos, para el IPM municipal.
y también con programas sociales como el programa Cuenda, que son de transferencias condicionadas a los hogares para asegurarse que los niños van a la escuela y que tienen alimentos, acceso a una alimentación diaria. Y bueno, ¿cómo conseguimos este objetivo, ¿no? de que las medidas se utilicen justamente para reducir la pobreza en los países? Pues construyendo estos puentes entre los equipos técnicos y los hacedores de política, ¿no? Entonces también trabajamos mucho con los gobiernos para concienciarles sobre la importancia de medir la pobreza en todas sus dimensiones, que tradicionalmente ha sido medida en términos monetarios. Entonces los gobiernos están habituados a escuchar sobre pobreza monetaria, pero cuando se le habla de pobreza multidimensional, pues suena un poquito, pues, ¿qué es esa pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, la importancia justamente de concienciar sobre las varias dimensiones de la pobreza, la importancia de medirla, de poder justamente informar con una lupa, ¿no? Como ya podéis ver, o sea, el IPM permite tener ese análisis como mucho más detallado de cuáles son las carencias que las personas pobres enfrentan, y así poder informar mejor justamente la acción política, ¿no? Entonces, bueno, sigo confundiéndome entre mi ordenador y esto y llegar hasta el final. Entonces, de la experiencia que tenemos de los países que utilizan sus IPMs para políticas públicas, principalmente los usan justamente para complementar las estadísticas de pobreza monetaria, para darle seguimiento a la pobreza a lo largo del tiempo, para asignar recursos por sector y por región más eficazmente, para identificar los grupos de población que son prioritarios, ¿no? para la acción política, para coordinar las diferentes acciones entre los diferentes sectores y crear justamente comunicación entre la sociedad civil, el sector privado, pues dentro incluso como el proyecto Euskaditik Mundura lo presenta, lo trabaja, creando comunicación entre estos diferentes actores sociales para el objetivo de reducción de pobreza. A este informe que han preparado varios colegas con las experiencias de diferentes países, podéis acceder también en línea, os dejo ahí el enlace. Y bueno, así como nombraba el caso, por ejemplo, de Colombia, Colombia es un ejemplo bastante importante porque fue justamente un proyecto que fue liderado desde la presidencia. Fue Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, durante también el proceso de paz con las FARC, que lideró el trabajo de la creación del IPM en el país y que ha escrito este libro, que lo podéis encontrar también ya publicado, en el que él cuenta su experiencia de cómo fue justamente pues, liderar este proceso de lucha de reducción de la pobreza en su país durante también periodos de guerra. Y una de las cosas importantes que se realizó en este proceso en Colombia fue que a la hora de crear el IPM se creó esta mesa de equidad que juntaba el DANE, que es el Instituto de Estadística, la Presidencia y también los diferentes ministerios para poder justamente monitorear la evolución de la pobreza en Colombia. Y crearon pues como una especie de plataforma con semáforo, ¿no? Con los diferentes indicadores del IPM para justamente decir, este indicador, ¿estamos alcanzando los objetivos para cada uno de los indicadores? Sí o no, tenemos que hacer más esfuerzo, ¿no? Y en su conjunto, cada uno de los indicadores por separado, pero luego en su conjunto, permitiendo justamente la reducción del nivel de pobreza en el país. Y el DANE hace un trabajo fabuloso. O sea, si os metéis en la página en su página web, podéis ver que incluso desde el COVID han medido la pobreza multidimensional, incluso por calles en varias ciudades del país, ¿no? Por ejemplo en Bogotá, y las han mapeado también con los centros sanitarios, con los centros educativos, para poder ver si las personas que viven en pobreza multidimensional pues viven cerca justamente de un centro educativo o de un centro sanitario o no, y cuáles serían
serían las acciones que habría que tomar para acercarlas, ¿no? A esos espacios. Bueno, rápidamente, porque os preguntaréis, digo yo, a lo mejor unas preguntas que se pueden hacer es cuáles son los aspectos, ¿no?, que influyen en que un país use o no su índice de pobreza multidimensional, ¿no? Porque no todos los países lamentablemente lo usan. Hay veces que se crean, ¿no?, los institutos de estadística y los equipos técnicos de los gobiernos crean su IPM nacional, pero bueno, pues la arquitectura política institucional no es a veces lo suficientemente sólida o estable como para permitir quizá la utilización del índice, ¿no?, para la acción política, ¿no? Entonces, pues es necesario, bueno, la mayor parte de las veces hay un comité directivo que es importante, o sea, que es este comité directivo, bueno, aparte del comité técnico, que es el que realiza la medición de la pobreza, el comité directivo son las partes del gobierno que van justamente a validar este índice de pobreza y que van a decir, sí, los indicadores que habéis identificado tienen que ver justamente con las políticas que estamos implementando y con las estrategias, ¿no?, y con el plan de desarrollo nacional que queremos implementar en el país. Pues sí, tenemos una política de educación de asistencia escolar de niños y lo habéis incluido en el indicador. Pues no habéis considerado, por ejemplo, este factor ambiental porque queremos justamente reducir las emisiones contaminantes, ¿por qué no lo podéis incluir en el indicador, ¿no? Entonces, es importante este comité directivo que apruebe, que valide el IPM en ese sentido y que vea justamente que sus acciones políticas están reflejadas para después saber que lo pueden utilizar para darle seguimiento a esas acciones mismas, ¿no? Entonces, si tienen una política específica de conseguir que todos los niños vayan a la escuela, si el IPM incluye ese indicador, pues va a poder justamente permitir de monitorear la carencia o la privación en ese indicador y ver si se disminuye con el tiempo con esta acción específica. Entonces, el comité directivo es muy importante. También es importante definir las diferentes responsabilidades, ¿no?, quién se ocupa de cada cosa. Y los gabinetes sociales, pues por ejemplo, como la Mesa de Equidad en Colombia, a veces esas estructuras son muy útiles porque permiten dar este seguimiento, ¿no? Países como Angola, Costa Rica también han creado decretos presidenciales en el que dicen el IPM hay que utilizarlo por decreto para la distribución presupuestaria y eso justamente le da un peso aún mayor en la utilización y así otros ejemplos de otros países. Y bueno, también dentro de los espacios de diálogo existe la red de pares sobre pobreza multidimensional en el que OFI pues somos los secretarios y lo que simplemente pues hacemos es abrir, ¿no?, un espacio en el que ya más de 60 países y más de 20 organizaciones internacionales se reúnen trimestralmente, pero también anualmente y en diferentes espacios, también de eventos paralelos con las Naciones Unidas y otros foros políticos de alto nivel, para intercambiar sobre las diferentes experiencias en la medición de la pobreza multidimensional en sus países y también en la reducción, ¿no?, en las acciones que se están tomando, cómo usan los IPMs para reducir la pobreza. Entonces, bueno, la lista de los países que ya tienen su IPM, podéis acceder también a través de este enlace a la red de pares y ahí tener toda la información sobre todos los países. Y bueno, nada, eventos, mostraros un poco los eventos. La foto de aquí a la derecha, que veis que hay muchas personas reunidas, fue la reunión anual que se realizó el año pasado en Uzbekistán, donde pues como representantes de en torno a 40-50 países estuvieron presentes y presentaron sobre su trabajo en la medición de pobreza multidimensional.
y cómo la están accionando para reducirla. En el medio veis al profesor Juan Manuel Santos, profesor y expresidente, que estuvo en Oxford. Fue un honor tenerle presentando su libro. Pero bueno, así como hay estos eventos, la idea justamente es de crear espacios de diálogo para el sur global, para justamente intercambiar experiencias. Entonces, bueno, termino esta charla ya para dar el espacio a vosotros para el diálogo y el intercambio, pues diciendo, bueno, ¿no? Comenzábamos diciendo que la pobreza tiene muchos rostros, ¿no? Muchas vivencias, y la solución justamente, las acciones para eliminarla también tienen, ¿no? muchos rostros, ¿no? Y también es multidimensional, ¿no? Una acción aislada, quizá el impacto que pueda tener es también muy reducido, ¿no? Entonces, las acciones comunitarias, globales, que junten diferentes actores, como Maximiliano y Stigor lo presentaban recientemente, son justamente las más transformadoras y las que permiten tener una acción más a largo plazo. Entonces, bueno, quería quizá abrir este espacio un poco, pero bueno, lo abrimos con preguntas, pero dirigiendo también una pregunta de qué podemos justamente pues, hacer nosotros como sociedad para acabar con la pobreza en todas sus dimensiones. Y ya termino con esta, que es la más importante, eskerrik asko. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juliana, por la conferencia, por no rehuir ninguna de las preguntas que se te han planteado y bueno, pues por toda la oportunidad que nos has brindado de conocer un poco mejor este índice de pobreza multidimensional. Ahora, para concluir, que tenemos que dejar ya la sala, recordaros que hay posibilidad de quedarnos a un café, creo que está por aquí fuera. Y bueno, pues invitaros a todos y a todas a que participéis de él. Y por último, bueno, recordaros que este es un evento sostenible certificado por Erronka Garbia. Creo que en la inscripción se os preguntó cómo ibais a acceder hasta aquí, si en qué medio de transporte y demás. Bueno, lo volveremos a recordar si es necesario también en la evaluación. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima jornada. Eskerrik asko.